Buenos días, ¿cómo están, queridos alumnos? Mil disculpas, esto ya sale de mi alcance, no sé qué ha sucedido con mi correo, creo que alguien me ha hackeado porque no me aceptan ningún password ni por un lado ni por el otro, que voy a ver cómo arreglo hoy día en la facultad esto. Mientras tanto, podemos avanzar resolviendo al menos uno o dos problemas hoy y por favor, Naira, si estás por ahí, que no veo porque no puedo ver aquí a todos, te pediría que grabes la clase para que tengan la, la constancia y luego puedan estudiar de ahí. Está bien, doctor. Gracias. Vamos a hacer otro ejercicio, les decía, entonces por favor más o menos copien o presten atención al enunciado para que ustedes puedan resolver conjuntamente. Y voy a decir,
Voy a esperar un ratito más para que entren todos. Vamos a trabajar en el Excel. Ok. Compartir pantalla. Estoy sospechando que se han metido a mi computadora más porque no me hacen caso los comandos fácilmente. Bien, les voy a leer el enunciado mientras tanto. Vamos a trabajar con Pediococcus pentosaceus, una bacteria que ha sido estudiada por su producción de ácido láctico. Y lo que vamos a calcular es que esta bacteria produzca dos diferentes productos o dos diferentes ácidos lácticos, el L-lactato y el D-lactato. ¿Ok? Y en ese sentido sabemos que además como fuente de carbono es una sola fuente de carbono y es la sacarosa que se ha usado en una concentración de 20 gramos por litro. El cultivo en el tiempo nos ha dado los siguientes resultados y hemos ido viendo, si quieren, analizando el cambio de las diluciones para ver si esas diluciones marcaban alguna diferencia en cuanto a la producción de L-lactato y de lactato. Entonces vamos a tener los siguientes datos. Ay, si no me hace renegar mi computadora va a estar bien. Aquí vamos. Entonces tenemos diferentes diluciones en horas a la -1. Luego tenemos la biomasa en gramos por litro, que se ha ido midiendo en cada una de las diluciones ensayadas. Luego el L-lactato, igual en gramos por litro. Por último, el D-lactato. ¿Ok? Vamos, entonces a la primera dilución de 0,26 teníamos una biomasa de 2,52, el lactato 10 y el D-lactato 4. Vamos a hacer rapidín. 0,35. Voy a poner toda la columna de las diluciones. Ustedes pueden trabajar conjuntamente. 0,43, 0,68, 0,75, 0,8. Y en la biomasa es 14, es 15. Caramba, esta cosa. Disculpen, pero me está haciendo renegar mi computadora terriblemente. 3,15, 2,85, 2,54 y 1,5. Fíjense que la biomasa ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces hay algún efecto de la dilución. Esas son las primeras observaciones que tenemos que hacer. Ay, perdonen, aquí me había olvidado una columna del sustrato medido en cada dilución. Insertar. Entonces aquí vamos a poner sacarosa en gramos por litro. Aquí tenemos, voy a poner mi teclado numérico para que sea más fácil.
0,154. Fíjense que igual la sacarosa no se ha consumido completamente a partir de la dilución 0,68, ¿no? O sea, como que, y a medida que aumentamos la dilución, peor aún, ¿no? Prácticamente en la última dilución solo se ha consumido 2 gramos. Y en la producción, ustedes van a observar algo bastante peculiar. Fíjense que el producto, el L-lactato, más o menos ha mantenido en promedio una concentración de 10 algo, ¿no? Con lo cual yo podría elegir cualquiera de las diluciones como ideal para trabajar en cultivo continuo. Sin embargo, el de lactato tiene otro tipo de características, o sea, como esta mezcla racémica se está produciendo concomitantemente, parecería ser que tenemos una mayor cantidad, una mayor predisposición a producir el L-lactato que el de lactato. Ustedes me van a decir cuál de las dos formas es la biológicamente activa. ¿Alguien quiere decirme? Creo que era la L. Perfecto, la L. Entonces la producción está favoreciendo más la L-lactato, que es el del interés biotecnológico que tenemos, y no nos interesaría tanto el de lactato como producto, pero sí como interferente, porque el hecho de que se sintetice en mayor concentración podría inhibir la síntesis también del lactato, ¿no es cierto? Entonces, está, digamos, medianamente controlado, pero mejor si tengo bajas concentraciones producidas y ese sería, digamos, el parámetro con el cual yo podría elegir la mejor condición o dilución para establecer mi cultivo continuo. Bien, ahora las preguntas son referidas a, primero, ¿cuál es la más alta o el más alto rendimiento de los diferentes productos? Ustedes pueden ver aquí que tenemos 3 tipos de productos. Tenemos la biomasa como tal, porque es un producto, y tenemos el L-lactato y el D-lactato. 3 productos. Entonces nos piden calcular el rendimiento de los diferentes productos. Por lo tanto, tenemos el rendimiento, que tenemos que calcular el rendimiento de el producto en función de la biomasa o el producto en función del sustrato. ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor rendimiento calculado? ¿El producto en función de la biomasa o del sustrato? ¿Alguien me dice? Yo consideraría, doctora, en función al sustrato. En Yo función diría al... la biomasa. Y ahora, ¿pueden sustentar por qué? Doctora, con función al sustrato, porque es lo que le estamos dando al... Bueno, es donde se está invirtiendo, para empezar, dinero, es lo que se le está dando al organismo en este caso, y nos interesaría cuánto de producto estamos obteniendo en relación al sustrato que le estamos dando. Ya, es un buen sustento porque principalmente habíamos dicho tenemos que enfocar el análisis en función a que no desperdiciemos fuente de carbono porque implica dinero en la producción y además que me aseguro
que si se está aprovechando prácticamente ese sustrato que se está alimentando al reactor. ¿Y por qué sería, digamos, en el rendimiento del producto en función de biomasa? ¿Quién ha postulado la posibilidad? Era yo, pero solamente era para ver si estaba bien o me equivocaba. Ah, ya, ya. O sea, has tanteado. En realidad, a ver, vamos a hablar claro. En términos económicos, obviamente nos conviene saber más la relación de producto en función del sustrato. Pero en cuestiones de investigación y de ver, digamos, si nuestra biomasa es altamente productiva, obviamente me conviene curiosear un poco también el rendimiento del producto en función de la biomasa. Pero como esto es un análisis para una industria, nosotros vamos a utilizar el rendimiento del producto en función del sustrato. Esa es la primera pregunta. Ahora vamos a calcular, como no vamos a calcular la biomasa en función del sustrato, porque, o también podemos calcular si quieren, no hay problema. Pero el producto principal aquí es el lactato. Y nos piden ver la relación con el del lactato. Entonces vamos a calcular este rendimiento para ambos productos, ¿ok? Luego viene la otra pregunta que es, ¿cuál será el rendimiento más alto de biomasa? Ah, ahí viene, entonces, ¿en qué dilución yo voy a obtener el rendimiento más alto de biomasa? Entonces, ¿biomasa en función de qué? Del producto, doctora. Del producto. ¿En función de qué se forma la biomasa, chicos? Es Del decir, sustrato. El sustrato consumido. bien, Perdón. no, no hay problema, está bien, está bien. Si no hay sustrato, ¿de dónde se va a formar? Ok. Y la tercera pregunta está referida a ¿cuál será la producción de biomasa más alta? Ya ese es un análisis. No estoy diciendo productividad, estoy diciendo cuál será la producción de biomasa más alta. Entonces aquí vamos a analizar luego en función a estos datos. Aquí está prácticamente, nos está diciendo cuál es la biomasa más alta, solamente hay que identificar y es 3.15, ¿no? Vamos a ver si coincide con las productividades, o perdón, con los rendimientos. Y la última pregunta está referida a calcular el KS y MUMAX. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentarían este problema? Primero, tendrían que observar si tienen los datos necesarios para calcular los rendimientos de acuerdo al cultivo continuo. Ojo, ¿no? ¿Cómo calcularía los rendimientos? El otro día hemos visto cómo calcular el rendimiento de producto en función del sustrato. Les di la fórmula, ¿no ven? ¿O no les he dado? Creo que sí. Ya, de todas maneras vamos a repetir. Las fórmulas ustedes las tienen que anotar en algún lugar donde puedan tenerlas a mano, incluso para el examen. No les he dado el rendimiento, yo creo que les he dado QS. Vamos a anotarlos. A ver, ¿dónde está la pizarrita? Oye, bien, estoy esperando ahí. Ya. En el caso del QS, me daba una relación, además, acuérdense. Chis, ¿dónde está mi pizarra?
Pizarra nueva. Voy a llorar con mi computadora, Dios mío, me está haciendo sufrir. Vamos. Está que lenta. El QS era igual entonces a la concentración inicial del sustrato menos la concentración medida en el medio, ¿se acuerdan? Y por la dilución sobre la biomasa. Además teníamos una relación, vamos a poner, para recordar, estas eran las fórmulas del QS, era igual a el sustrato en la alimentación inicial, el sustrato medido por la dilución sobre la biomasa. Y de aquí también habíamos obtenido que el consumo específico de sustrato es igual a la mu sobre el rendimiento de la biomasa en función de sustrato. Luego teníamos otra fórmula importante que estaba referida a la productividad, ¿no? Y teníamos que la productividad de la biomasa era igual a la dilución por la biomasa. Había otra forma de también calcular, incluyendo en este cálculo la relación de la dilución por el rendimiento de la biomasa en función del sustrato y relación con el consumo del sustrato. Entonces, el sustrato, esto venía de Michaelis Mente, Jacob y Monod, del mismo análisis. Mumax. Ya anótense, por favor, bien las fórmulas. Esto cierro paréntesis. Entonces, ahí tenemos la relación de la productividad en función de la dilución por la biomasa, en el otro caso, la relación de la dilución con el rendimiento y el consumo de sustrato. ¿Sí? Otra fórmula importante que hemos visto hasta hoy era que la dilución es igual al flujo sobre el volumen. Que también la dilución es igual a mu. ¿Sí? Ahora vamos a incluir en nuestro análisis, déjenme ver si no me está faltando ninguna fórmula importante. Y por si acaso no es que yo me las sepa de memoria las fórmulas, siempre tengo mi formulario porque aún no se le van. Así que pues simplemente hay que saber cuándo aplicarlas, ¿no? O sea, no es aplicarlas por aplicarlas. Déjenme ver, la productividad está la dilución, también está. Me falta del rendimiento. Rendimiento de la biomasa en función de sustrato está. Y faltaría el rendimiento del producto en función del sustrato. Ahora sí, ahí les doy. Rendimiento del producto en función del sustrato. Si en el batch era un delta, una diferencia del producto en función del tiempo, y, en función de la variación también del sustrato, ¿cómo sería en el cultivo continuo? Tenemos la variación del producto y la variación del sustrato. ¿Algún anterior que hemos calculado producto? Ninguno, ¿no ven?
¿A qué es igual el sustrato en el cultivo continuo? El cálculo del sustrato. ¿Alguien se acuerda? Voy a llorar. ¿No era la diferencia entre el sustrato que se le da al inicio y la sobra que da? Sí, perfecto. Ese es un delta. Sin embargo, acuérdense que todo lo que se calcula también en función del cultivo continuo debe estar dependiente o ligado a la mu. Entonces, si nos acordamos de la fórmula de Jacob y Monod, nosotros podemos despejar de ahí el sustrato que sería Ks por mu sobre mu max menos mu. Esto está viniendo de Jacob y Monod. Entonces, porque ahí estamos demostrando la dependencia del sustrato, del consumo del sustrato per se en función del crecimiento, ¿no? De mu. Entonces, ahora, ¿cómo calcularíamos la diferencia del producto? Ya podríamos calcular quizás el sustrato. Vamos a analizar, ¿ya? Para que veamos si realmente va así o no. ¿Alguna idea de cómo calcular el producto? ¿O simplemente es un parámetro independiente y que vamos a calcularlo sin relación absoluta con nada? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan que en el batch nosotros habíamos, vamos a analizar lo siguiente. En el batch es como que tenemos un sistema cerrado con inicio y fin. ¿Ve? Punto. Entonces, un tiempo determinado que ocurre el cultivo, supongamos 24 horas, donde nosotros podemos observar una serie de fenómenos, de incremento de biomasa, productos y consumo de sustrato. Entonces, si yo les digo que cada dilución en el cultivo continuo, cuando nosotros probamos independientemente, no sé, 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, cada dilución de alguna manera se ha establecido en una condición en batch. Entonces, cada fenómeno independiente que pasa en cada dilución ha ocurrido en condiciones en batch. Por lo tanto, si yo considero solamente esa parte como independiente, podría calcular para cada una de las diluciones, independiente de considerar que es un cultivo continuo, podría calcular, en este caso, el rendimiento del producto en función del sustrato. ¿Cómo así? Nosotros tenemos los datos del producto final en cada una de las diluciones. Se supone que el producto inicial sería 0, ¿no es cierto? Y el consumo de sustrato, tenemos para cada tiempo algo que se ha medido. Aquí nos falta un dato importante. ¿Cuánto era el sustrato inicial, el sustrato alimentado al reactor? ¿Qué concentración tenía? Creo que les he dictado. Era 20 gramos por litro de sacarosa. Eso era el sustrato que estaba ingresando al reactor. Entonces es 20 gramos por litro de sacarosa. Con lo cual, fíjense, ya podríamos calcular una diferencia, un delta entre el sustrato inicial y el sustrato medido. Entonces podemos tener, como alguien bien ha dicho, la diferencia entre sustratos y entre productos en cada uno de los
de las diluciones que se han ensayado. Entonces, esa sería la forma de cálculo. En otras palabras, a ver, este va a ser para el lactato y este va a ser, vamos a escribir nomás porque después se me confunde. Y este va a ser el rendimiento para el de lactato. Fíjense que a veces no es necesario complicarse la existencia cuando consideramos que cada uno de los pasos es o se ha obtenido en función a un proceso en batch, ¿no? A ver, ok. Ahora el cálculo entonces sería igual al delta, a la diferencia entre el producto final menos producto inicial. En este caso, por ejemplo, el producto final es 10 menos el producto inicial que sería 0. O sea, 10 nomás, ¿no? En todos los casos. Sobre, voy a poner nomás menos 0 ya, porque después no sabemos de dónde sale. Y el sustrato, el delta del sustrato sería como el sustrato que ingresa a la alimentación menos el que se está midiendo, que sería 0,154 en este caso. Ya. Me he confundido. Menos esto. ¿Sí? Bien, entonces sale 0,5 de rendimiento de lactato, 0,5 gramos de L-lactato por 1 gramo de sustrato. En este punto, aclaro, ¿no? En esta dilución. Entonces, bajo ese mismo... Aquí debía cambiarle, está bien. Bajo ese mismo cálculo, extiendo la fórmula a todos los demás puntos y tengo este tipo de cálculos, los resultados obtenidos. Entonces, ustedes me pueden decir ahora que observan. Fíjense que los rendimientos están más o menos en el mismo rango si sacamos un promedio y estaríamos hablando de entre 0,57, digamos, de promedio. Lo mismo puedo hacer con el ácido láctico, o de lactato, perdón, aquí me estoy olvidando esto. A ver, vamos a ver si me ha tomado las... No, me ha tomado los puntos correctos. Aquí sería el producto final, que es I6 menos 0, está bien. 20 menos el sustrato inicial, ¿verdad? Así es la fórmula. ¿Ok? Entonces ahora extiendo la fórmula al resto y tengo este tipo de resultados. ¿Alguien me puede decir qué observa? En cuanto al rendimiento, porque teníamos que responder la primera pregunta que era, ¿cuál es el rendimiento, el más alto rendimiento para los diferentes productos? ¿Cuál sería el más alto rendimiento para los diferentes productos? A ver, aquí estamos obteniendo el más alto rendimiento, 0,66. Voy a marcarlo como que es el mejor, supuestamente, de acuerdo a lo que hemos calculado. Y en el caso del lactato, el mejor sería 0,202. ¿No? Estos dos rendimientos son los que son mejores. Entonces, discrepan entre los dos. ¿Por qué? Porque uno es obtenido en una dilución de 0,8 y el otro está obtenido a una dilución de 0,26. Entonces, aquí viene la discusión interna que uno tiene, ¿no? Primero, ¿cuál es el producto que me interesa? El L-lactato. Por lo tanto, voy a hacer énfasis en analizar todo en función a ese producto. El rendimiento de L-lactato en función del sustrato, el máximo rendimiento es 0,66. Sin embargo, no coincide, fíjense en mi análisis, no coincide con una óptima o un óptimo consumo del sustrato. Justamente en esa dilución es que yo tengo un consumo pésimo del sustrato.
estoy prácticamente o sea, el sistema está consumiendo 12 gramos y el resto está en el medio de cultivo sin utilizarse, se pierde. Entonces, no me conviene considerar esta productividad como óptima. Si bien es la máxima, pero no es la mejor, ¿entienden? Ahora, ¿cuál sería la mejor en ese sentido? Quizás la mejor sea en aquella condición en la que tengo un buen consumo de sustrato, sin poner en desmedro, obviamente, el rendimiento, ¿no? Entonces me fijo entre todos los parámetros que me he ido aquí, 0,59, no, tengo un consumo de sustrato no muy bueno. Aquí tengo 0,57 y aquí tengo sobrenadante de sustrato 0,35. Y acá, entre estos tres primeros rendimientos, quizás podría elegir en el que tengo 0,15 medido de sustrato en el reactor y tengo 0,5 de producto, ¿no? Pero entre 0,5 y 0,57 es casi como decir que tengo 0,5 y 0,6, ¿no? Entonces, ya, me quedaré con esto, con 0,35, porque además coincide con que la máxima concentración de biomasa ha sido producida en esa dilución. Entonces, puedo quizás considerar estas condiciones para establecer mi cultivo continuo trabajando en un tiempo dado, ¿no? Entonces, elegiría de esa manera. Hasta ahí hemos hecho el análisis en función del rendimiento del producto, en función del sustrato. ¿Qué pasa si tengo que calcular el rendimiento de la biomasa en función del sustrato? ¿Cómo calcularía? ¿Bajo el mismo sistema que hemos medido o que hemos calculado, perdón, el rendimiento anterior? Sí, ¿para qué voy a complicar si en cada punto puedo calcular como si fuera un batch? Entonces, yo tengo el delta de la biomasa, que sería la biomasa final, ¿no? 2,52, menos la biomasa inicial, suponiendo que es 0 y no haya influencia o efecto del inóculo que se haya añadido al medio, sobre el delta del sustrato, que tenemos prácticamente que es 20 menos el medido en esa dilución, ¿no? Y ahí tengo los rendimientos. Vamos a jalar la fórmula al resto de los datos y ¿qué observan? Ustedes ya me tienen que decir si es un buen rendimiento o es un rendimiento paupérrimo, un rendimiento aceptable o un rendimiento deficiente. ¿Qué opinan? Ding dong. Doctora, en Sí, el caso veo de que los rendimientos son similares, sin embargo, el mismo rendimiento que estaríamos utilizando, que está en recuadro negro, es igual, corresponde al máximo. Aunque, claro, a primera vista parecen bastante bajos, sin embargo, es el más alto, igual el del medio. bien. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, a ver, analizando. Respóndanme ustedes. ¿El ácido láctico o el lactato es un metabolito primario o secundario? Yo digo primario. Primario, Primario, doctor. excelente. Primario, ¿no? Es excelente porque acompaña al crecimiento y está involucrado, es un producto de la vía de la glucosa, ¿no? De Ebner-Meyerhof. Es primario. Otra pregunta. ¿Es un producto
primario obtenido en condiciones aeróbicas o anaeróbicas? Anaerobias. Aeróbicas. ¿Anaerobias o aerobias? Anaerobio, doctora. Anaerobias también. Anaerobio. Anaerobio. ¿Y se acuerdan cuál era la regla de oro en cuanto a esperar la productividad y los rendimientos, especialmente en condiciones aerobias y anaerobias? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos discutido cuando hemos visto el batch. Bueno, les voy a hacer recuerdo. Cuando nuestro sistema de cultivo era aerobio, lo que se esperaba era que tengamos un rendimiento 50-50. ¿Qué quiere decir? El rendimiento de la biomasa en función del sustrato era 0,5. ¿Qué quería decir esto? Que podía formar 0,5 gramos de biomasa por 1 gramo de sustrato. Pero que el resto de los 0,5 gramos de sustrato se habían ido a formar, ¿qué cosa? Energía, ¿no? De síntesis o incluso energía de catabolismo, para el catabolismo. Entonces, prácticamente la mitad del sustrato era utilizado con fines energéticos. Mientras que, cuando hablamos de un proceso anaerobio, les decía, se forma muy baja biomasa. Generalmente, el consumo del sustrato se dirige o se lo utiliza más para la producción de energía y síntesis, ¿no? O sea, obviamente la energía para la biosíntesis de productos específicos. En este caso, el ácido láctico, que es un producto primario obtenido en condiciones anaerobias, nos va a mostrar que es un sistema que forma muy poca cantidad o muy baja cantidad de biomasa y buena cantidad del producto como tal, porque la energía se ha abocado, se ha dirigido a esa síntesis, ¿ok? Eso es lo que quería que se acuerden. Y por lo general, estos rendimientos en estas condiciones llegan a ser menores a 0,5. Estamos hablando del orden de 0,1 a 0,3. Generalmente se presentan así los rendimientos, ¿no? Y en el caso concreto de nuestro ejemplo, si se dan cuenta, hemos obtenido rendimientos de 0,1, 0,15, 0,16. Estamos bien, o sea, no nos podemos asustar, hay que paupérrimo el rendimiento. Es esperable en condiciones anaeróbicas tener ese rendimiento de biomasa en función del sustrato. Con lo cual, mi rendimiento óptimo también, en este caso, coincide con las condiciones en las que yo había elegido establecer el cultivo continuo. Bien, ¿nos queda alguna pregunta pendiente? Sí, responder KS y MUMAX. Nuevamente repito, ¿para qué calculamos KS y MUMAX? ¿Por qué es importante? Primero, MUMAX, acuérdense que es necesario calcular la máxima velocidad a la que llega a crecer el microorganismo para que yo no me emocione ensayando varias diluciones, ¿no? En mis experimentos, y siga, no sé, he empezado a 0,26, 0,35, 0,43, etcétera, y después veo, y si le aumento a 1, y luego si hago 2, y si hago 3, pero sin lógica alguna, obviamente no puedo, ¿no? Eternamente o infinitamente probar diluciones. Entonces, la MUMAX me marca una limitante, que es el hecho de que si me paso de la MUMAX, voy a producir un washout, un lavado en el reactor, se me van a salir las células o las mismas no van a tener posibilidad siquiera de consumir el sustrato que se está alimentando y esos factores obviamente van a producir la falla del cultivo. Entonces esa es la razón por la cual calculamos MUMAX, para no producir lavados en el reactor.
¿Y por qué calculo KS? KS me da una idea de cuán saturado está el sistema alrededor de cada una de las bacterias. ¿Cuál es la disponibilidad de sustrato que tiene cada una de esas bacterias a su alrededor en el medio de cultivo? Y que no se vean privadas de nutriente en cuanto se da el desarrollo del cultivo continuo, ¿no? Tengo que mantener de alguna manera activas a esas células de forma constante, acuérdense. Entonces, para que mantenga esa constancia, esa dotación de sustrato constante, tengo que conocer cuánto mínimamente necesitan saturar, o sea, necesita tener el microorganismo a su alrededor, esa saturación de sustrato alrededor, para poder mantenerse activo. Entonces, dicho esto, ustedes ya saben cómo calcular KS y Mumax. Si quieren, podemos hacerlo conmigo, pero yo quisiera que ahora ustedes lo ensayen. Tienen los datos ahí, ya saben, ¿no? Cómo calcular. Tienen que hacer la inversa de la curva de Jacob y Monod, la cinética de Jacob y Monod, que linearizándola por línea Weber-Burke nos daba justamente la posibilidad de calcular en función a la ecuación de la recta el KS y el Mumax. Entonces eso ya lo saben y hemos hecho varios ejercicios. Salvo que me digan ahora no entendemos, hacemos. Pero si no, me gustaría pasar a otro para que terminemos de cerrar el concepto del cultivo continuo. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Y quizás también nos vamos a quedar medio colgados a la mitad, pero por lo menos haremos el intento de razonarlo. El enunciado nos dice que hay en un cultivo de una bacteria X, estamos queriendo producir biomasa. Entonces, producir biomasa, este cultivo continuo, porque se está estableciendo el cultivo en un quimiostato. Con una bacteria X. Y se han obtenido los siguientes datos. Tenemos que los datos de la dilución en horas a la menos 1. Y por otro lado tenemos biomasa y escribo sustrato. Biomasa en gramos por litro también. Bien. Entonces nuestros datos son los siguientes. Fíjense que aquí han ensayado diluciones que van de 0,1 en 0,1. O sea, han sido más puntillosos, si quieren, en ver las diferencias que había entre las diluciones, variando solamente de 0,1 en 0,1. Lo cual a veces puede ser contraproducente, ¿no? Cuando uno hace un experimento y hace variaciones tan seguidas, a veces no ve el fenómeno claro o diferencias que puedan explicar el fenómeno, ¿no? Y bueno, a ver, aquí han obtenido 0,78, 0,95, 1,05, 1,08, 1,13, 1,15 y 1,13 nuevamente. Entonces, fíjense, nuevamente tenemos, a ver, las producciones de biomasa van incrementando hasta un punto en el que llegamos a 1,15 y luego vuelve a bajar. Parecería ser que esa dilución que corresponde a esa máxima producción de biomasa de 0,6 sería la mejor, pero nosotros tenemos que observar si realmente
esa dilución es o no la mejor. ¿En qué sentido? ¿Qué tendríamos que calcular para poder analizar esa situación? Primero, tenemos que pedir que nos den el dato del sustrato. O sea, si no tengo la idea de cuánto sustrato está ingresando al reactor, muy poco puedo decir, porque eso también determina, obviamente, la formación de biomasa, ¿no? Entonces, el sustrato en la alimentación es de 2.5 gramos por litro. Eso es lo que está ingresando al reactor. Y lo que nos piden ahora es como que calculemos la concentración de mantenimiento. ¿Recuerdan que hemos hecho un ejercicio en referencia a eso? Entonces, que calculemos la concentración del sustrato en el mantenimiento o para mantenimiento, ¿no? Para poder olvidarme del reactor y dejarlo así durante meses, si quieren, solamente colocándole la concentración de sustrato para que se mantengan activas y no se mueran o produzcan metabolitos secundarios que vayan a afectar su misma población, ¿sí? Pero para calcular este mantenimiento, acuérdense que habíamos razonado el mismo en función a graficar la relación de qué con qué. ¿Alguien recuerda? ¿Qué hemos relacionado para justamente encontrar el mantenimiento? ¿Nadie se acuerda? ¿La gráfica específicamente o la relación que hemos hecho en el ejercicio? Hemos hecho una relación para calcular el mantenimiento. Me sale que era KS sobre Mumax igual a la pendiente. No, pero esa es, la pendiente en ese caso tiene otro valor. El mantenimiento es otra cosa, ¿no? A ver, vamos a acordarnos. Yo les había dicho que el mantenimiento era la concentración de sustrato que podíamos dejar como mínima en un reactor para que no se mueran nuestras células. Y eso venía del cálculo de la relación de graficar QS, el consumo de sustrato, versus la dilución. ¿Qué querría decir eso? O sea, si estoy graficando cuál es la velocidad de consumo en función de la velocidad de crecimiento, obviamente me va a dar una razón, que es la ordenada al origen en esa gráfica, que es una razón justamente de conveniencia o de coincidencia entre los dos, entre las dos velocidades, que me permiten saber mínimamente cuál es la cantidad de sustrato necesaria para mantener activa a esa población bacteriana. ¿Se acuerdan? Este análisis hemos hecho en el ejercicio anterior, el lunes, si no estoy mal, que o les había dejado la tarea para que piensen cómo se podía, qué nos daba la relación de QS versus D. Estamos relacionando dos velocidades, una de consumo de sustrato y la otra que es la velocidad de crecimiento. Entonces, esa relación nos permite saber si crece más rápido mi microorganismo, obviamente, supuestamente va a consumir también rápidamente el sustrato, o viceversa. Entonces, cuando crece lentamente el microorganismo, tendría que tener un consumo también lento de sustrato. Es una relación directamente proporcional. Pero si yo quiero que crezca lentamente, pero con la finalidad de que no produzca metabolitos secundarios que le afecten, tengo que darle la cantidad necesaria de alimento, una dieta de mantenimiento, si quieren, para que no se pase al metabolismo secundario, sino que se mantenga latente y activo en su fase exponencial, ¿no? Que ustedes saben que la detenemos, que la congelamos, si quieren, en el cultivo continuo, ¿no? Congelamos ese tiempo en la fase logarítmica y en función
ese tiempo, ese punto, digamos, vamos produciendo o vamos alimentando al reactor para que se mantengan los rendimientos y productividades. Entonces, si se acuerdan bien de eso, si no, si tienen dudas de lo que es el mantenimiento todavía, por favor, díganme. No se confundan con la pendiente de la recta de Lineweaver-Burke, porque en realidad esa es una linearización de Jacobi-Monod, que nos ha servido para calcular KS y Mumax. Entonces, quizás para justamente evitar esa confusión, también calcularemos KS y Mumax. Y así vamos a entender que no son los mismos términos, ¿ok? Vamos. Primera pregunta. Si yo tengo que calcular o plotear o graficar el consumo específico del sustrato versus la dilución, para poder tener la respuesta a esta cuestión, que es cuál será la concentración de sustrato para el mantenimiento, necesito tener datos del QS que no los tengo. ¿Cómo calculo el QS en este sentido? Tengo el sustrato inicial. ¿Qué me faltaría para calcular el QS? ¿Se acuerdan cómo vamos a calcular el QS? A ver, vamos a ver dónde están nuestras fórmulas. Ok, ahí tenemos nuestras fórmulas para poder calcular el QS. ¿Qué nos faltaría, no es cierto? Entonces, ¿cuál de estas dos ustedes creen que es la adecuada a ser aplicada para el cálculo de QS? La primera. Y, a ver, dicen la primera. Volvamos a nuestros datos. Tenemos datos del sustrato inicial. Tenemos datos del sustrato medido en cada una de las diluciones, el sustrato final medido. ¿Tenemos? No. No tenemos. No. Entonces, ¿cuál será la forma ideal de poder calcular el QS? ¿Tenemos mu? Sí, es la dilución. Claro, exacto. Tenemos mu, que es igual a la dilución. ¿Tendremos rendimiento de biomasa en función del sustrato? Podemos calcular eso. Sí, se puede Podemos sacar. calcular, doctor. A ver. ¿Cómo podríamos calcular el rendimiento de la biomasa en función del sustrato? En este caso, si solamente tenemos el sustrato inicial. ¿O hay alguna otra forma indirecta de calcular la biomasa en función del sustrato? Perdón, el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Les he puesto esta fórmula, a ver, analicen un poquito. ¿Será que puede ser factible calcular el rendimiento de la biomasa en función del sustrato aplicando esta relación? De que se puede, yo creo que se podría, tenemos los datos. Podemos sacar KS y Mumax incluso. ¿Qué tendríamos que calcular primero entonces, en primera instancia? En primera instancia, facilito. Sí, perdón, te he cortado. No, solo iba a decir que lo que dijo el anterior compañero que cae Max. Ya, ¿no sería mejor, digo, más fácil agarrar en la tabla y simplemente poner el cálculo de
la productividad en cada una de las diluciones, que es dilución por biomasa, porque luego voy a necesitar el dato de productividad aquí, ¿verdad? Entonces, primeramente tendría que calcular las productividades en función de esta fórmula. Esto es primero. Y luego, segundo, ya voy a tener el dato de la productividad, tengo el dato también de la dilución. Me faltarían datos de Mumax y KS. Entonces, segundo, debería calcular KS y Mumax. ¿Ok? Y luego ya tendría, una vez calculados KS y Mumax, ya tendría justamente esto, estas dos variables. Tengo que despejar esta variable. Tengo el sustrato inicial. ¿Qué me estaría faltando? ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando, en teoría, la mu, pero la mu es igual a la dilución. O bien, incluso si quiero ser más precisos, que me va a salir, voy a... puedo utilizar esta fórmula en la cual yo puedo despejar mu, porque tengo el sustrato, tengo KS, tengo Mumax, pero puedo despejar mu y ser más precisos todavía. Entonces, este sería mi tercer paso. Me están grabando, ¿no? Ojalá que sea todo claro. Si no, podemos repetir nuevamente el ejercicio el lunes. Pero quiero que se acuerden que para resolver este problema, primero creo es más conveniente, acuérdense, calcular la productividad, porque tengo datos de dilución y biomasa, que les he dado el problema, ¿no es cierto? Está claro esta parte. Tenemos dilución y biomasa. Segundo, puedo directamente optar por el cálculo de KS y Mumax, porque voy a necesitar ambas variables a ser reemplazadas en esta fórmula que me hace una relación del rendimiento, porque necesito calcular el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Tercero, estoy observando que dentro de esta fórmula tengo mu, que yo podría asumir que mu es igual a la dilución, pero ya estoy utilizando la dilución en esta fórmula, con lo cual, para ser más precisos, puedo calcular en función a tener los datos iniciales de sustrato, el sustrato en la alimentación, tengo el KS calculado, he calculado la Mumax y puedo despejar mu. ¿Ok? Entonces el reto está dado para ustedes. Vamos a calcular justamente, vamos a llevar todos estos datos para calcular ¿qué cosa? El rendimiento. Después del rendimiento, pues el rendimiento que tengo que calcular nada más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rendimiento de la biomasa en función del sustrato? ¿Y qué más tenía que calcular? ¿Cuál es la relación de... ¿Por qué me iba al cálculo de los rendimientos? Porque cuarto, necesito calcular, ya tengo el rendimiento, ya tengo la mu, necesito calcular QS. O puedo directamente aplicar esta fórmula, porque ya tengo la dilución, la biomasa en los datos que me han dado, pero no tenía el cálculo de sustrato, ¿no? Entonces, por eso hemos ido por este lado, por calcular el que tenía o incluía el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Y ya tendría esa forma fácil. Entonces, fíjense, el problema es bien complejo. Tengo 4 ecuaciones que plantear para responder luego, finalmente, por fin, tengo que responder la relación de QS versus la dilución, que me tendría que dar
una relación directamente proporcional cuya ordenada al origen es la concentración del sustrato necesaria para el mantenimiento, no se confunda. ¿Ya? Hasta ahí, ¿el tren ha pasado muy rápido o están bien? Chicos. Doc, una pregunta. Esta última relación la tenemos que realizar con la fórmula de Lineweis-Burke, ¿verdad? No, esta es simplemente, ya tienen los datos de QS por cada dilución y tienen sus diluciones, solamente tienen que graficar QS versus dilución. Y les va a salir una recta que va a cortar al eje Y, se van a sacar la ordenada al origen, y esa ordenada al origen es la concentración mínima requerida para mantener activas a sus bacterias. Eso es lo único que tienen que calcular. Ahora, ¿cómo sacan? O sea, ya les estoy diciendo, calculen la ordenada al origen, con lo cual ustedes tienen que hacer una regresión lineal de esta curva, o perdón, de esta gráfica, y van a obtener la fórmula de la recta, y esta ordenada al origen es este término de mantenimiento. ¿Ok? Porque está haciendo la ordenada al origen, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. Ok, si no, el lunes aclaramos los puntos, pero ahora tienen un desafío, tienen 4 ecuaciones que resolver y una gráfica con la cual van a tener la respuesta final del mantenimiento. Digamos que este es el sumum de los ejercicios. Ok, chicos, espero que si me pueden pasar también para que pueda poner en el Drive, Naira, cuando te llegue ya la grabación, o si es grabado por otro método, me lo pasas para que les cargue la clase en el Drive. Está bien. Entonces, el lunes nos veríamos, todavía conmigo la próxima semana más, y luego empiezan ingeniería genética. Por si acaso las otras clases ya están cargadas. El lunes vengan con todas sus dudas, por favor, para poder discutir. Gracias, que tengan un buen fin de semana, chicos. Un abrazo. Gracias, Doc. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora.